Saludos y buenas tardes. Bienvenidos aquí a Ciencia Virtual con el Eco Exploratorio. Mi nombre es Esmeralda Torres Martínez y seré la técnico y moderadora del webinar que tendremos en el día de hoy, viernes 14 de mayo. A las personas que ya se están conectando a través de Zoom y a través de Facebook Live, les voy a pedir que a través del chat, por favor, vayan escribiendo de qué municipio nos visitan. Queremos saber de qué parte de Puerto Rico nos están viendo y si no son de Puerto Rico, ¿de qué país nos están viendo? Vamos a ver. Me gustaría conocerles. En el día de hoy vamos a tener una presentación súper chévere sobre Optical Remote Sensing of the Atmosphere and Near Space Environment. Va a ser otorgada, ¿verdad? Va a estar brindada por el recurso Jonathan Friedman, que es un profesor asociado y director del Instituto de Photonics aquí en Puerto Rico. Por aquí ya tenemos personas que nos están contestando que vienen desde Hormiguero, desde Bayamón. Saluditos, Wilma, desde Aguadilla, Puerto Rico. Qué bueno que están aquí con nosotros. Yo estoy aquí desde una casita súper linda en Trujillo Alto. Así que de todos lados de Puerto Rico estamos aquí conectados. Qué bueno que están aquí. Este webinar del día de hoy es el último de esta semana de Ciencia Virtual, edición Observación Espacial. Si se perdió alguno de los webinars sobre esta temática y le interesarían, están disponibles tanto en Facebook grabados en nuestra página de Facebook, @ecoexploratorio, @ecoexploratorio en Facebook, como también la pueden conseguir a través de nuestro canal de YouTube. Sí, estamos en YouTube. Así que pueden buscar ahí nuestro playlist, nuestra lista de videos, y va a estar disponible los de esta semana de observación espacial. Por aquí también Alexandra nos saluda. Buenas tardes desde Santa Isabel. Bienvenida, Alexandra, bienvenida. Este webinar, ¿verdad?, es traído gracias al apoyo de diferentes entidades y organizaciones que auspician nuestros servicios del ecoexploratorio, incluyendo Amgen, First Bank, Coya, Coppervision, Servicios Legislativos, Puerto Rico Space Grant Consortium, NASA, WAPA y WKQ. Así que muchas gracias a todos estos auspiciadores, ¿verdad? Sin ellos estos webinars no serían accesibles para ustedes. Si tienen alguna duda, pregunta, y están a través de Zoom, puedes dejarla a través del botón Q&A, que está en la parte de abajo de tu botón si estás a través de Zoom. Si estás a través de Facebook, puedes dejar tus preguntas en la misma sección de comentarios. Vamos a irlas recopilando poquito a poco a través de la presentación del día de hoy y al final se las vamos a hacer a nuestro recurso del día de hoy. Ahora, sin más preámbulos, vamos entonces a pedirle a nuestro recurso del día de hoy, a Jonathan Friedman, que vaya encendiendo su camarita, por favor. Perfecto. Déjame apagar unas cositas aquí. Perfecto. Buenas, Jonathan. Saludos. ¿Cómo estás en el día de hoy? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, perfecto. Un viernes Contento de cerrando estar la aquí semana. con el público del Eco Exploratorio. Claro que sí, qué bueno, qué bueno. Mira, les voy a hablar un poquito sobre el doctor Friedman, ¿verdad? Él es fundador y director del Instituto de Fotónica de Puerto Rico, ¿verdad? PRPI por sus siglas en inglés. Y esto es una iniciativa de la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Cupey. Durante 26 años el doctor Friedman trabajó como investigador en el Observatorio de Arecibo, súper interesante, haciendo estudios de la atmósfera y del ambiente del espacio exterior cercano, utilizando unas técnicas ópticas tales como fotometría y LIDAR. El doctor Friedman es un experto en temas de espectroscopía de alta resolución, disculpen, utilizando láseres, espectrómetros, interferómetros, filtros ópticos y sensores de detección y de imágenes. Él es autor o coautor de más de 40 artículos arbitrados y también autor de un capítulo de un libro. El doctor Friedman es un miembro de la IEEE, de la SPIE y un senior member de la OSA. Tiene un doctorado en física de Colorado State University y un bachillerato en física de Cornell University. Así que después de esa introducción de todas esas cosas que el doctor Jonathan Friedman ha hecho,
Yo estoy súper emocionada de la presentación maravillosa que nos vas a estar brindando en el día de hoy. Y espero que también las personas que nos están viendo estén súper emocionados también. Bueno, la biografía de alguien siempre lo hace lucir bien. Eso es, así es. Pero bueno, voy a compartir entonces la presentación. Y, Claro que sí, adelante. ok, bueno, yo estoy aquí hoy para presentarles sobre un área de investigación en el Observatorio de Arecibo que no muchos conocen, porque el Observatorio de Arecibo, pues todos sabemos del desafortunado radiotelescopio, obviamente cayó el 1 de diciembre. Sin embargo, durante sus 50 y muchos años de operación, científicos de todo el mundo se dio cuenta que ese radiotelescopio y su radar habilitaba investigaciones que podría beneficiar de la presencia de otro tipo de sensores y experimentos. Y pues algunos que en la audiencia quizás se acuerdan de proyectos que se utilizaba cohetes en los años 90. Hubo 2 proyectos. Además, tenemos otros equipos equipos ópticos que voy a hablar hoy y colaboramos con investigadores de varias instituciones en el mundo, universidades, del US Navy, Fuerza Aérea, de la NASA, etcétera. Y todos, bueno, hay una gran cantidad de esos investigadores que utilizan otras técnicas de investigación en conjunto con el radiotelescopio y su radar. Y yo voy a estar hablando hoy de técnicas ópticas. Voy a decir desde el principio, espero acordarme durante la presentación, pero obviamente lo que voy a estar presentando hoy no son todos trabajos míos y quiero agradecer más que nadie el doctor Craig Tepley, ya fallecido, pero fue inspirador de todo lo que estoy mostrando en la presentación de hoy. Entonces, yo voy a estar hablando de lo que se llama la teledetección óptica o detección remota de óptica. Y eso se utiliza para estudiar la atmósfera y el espacio exterior cercano. La teledetección se usa en muchas aplicaciones. Esto es solamente una pequeña parte de un gran mundo que está creciendo rápidamente. Y quizás todo el mundo ya ha escuchado de los automóviles autónomos, que muchos de ellos utilizan de estas técnicas. Entonces, yo como dijo Esmeralda, yo trabajé durante 26 años como investigador en el Observatorio de Arecibo y en los últimos años en el observatorio empecé a trabajar con la Universidad Ana Jiménez en este proyecto de fotónica en que me dedico ahora a tiempo completo. Además, quiero mencionar que este fin de semana, este domingo, es Día Internacional de la Luz, que es una iniciativa de UNESCO, de las Naciones Unidas, comenzó en 2015 con el Año Internacional de la Luz y ahora todos los años, el 16 de mayo. Y de hecho, todos los años desde 2016 en adelante, hemos colaborado con el Ecoexploratorio para nuestra celebración del Día Internacional de la Luz. Déjame pasar aquí a la presentación, segunda página. Y pues la teledetección nos permite ver lo invisible. El Observatorio de Arecibo originalmente fue construido para estudiar la ionosfera. Y la ionosfera básicamente lo puede ver aquí en la izquierda. A ver si puedo poner el pointer aquí. La ionosfera básicamente existe más arriba de la atmósfera. Aquí tenemos entonces a mano derecha la superficie de la Tierra. Subimos por la atmósfera aquí donde pues básicamente vemos la orilla del mar y la atmósfera y empezamos a ver una capa que comienza amarillo, cambia a anaranjado, verde y luego amarillo de nuevo, rojo. Y en esta área donde ve estos colores está integrado en lo que se llama la ionosfera.
Y la ionosfera es importante es porque en la ionosfera donde orbitan los satélites. La estación espacial orbita a una altura de cerca de 400 kilómetros, que básicamente queda donde dice aquí atomic oxygen, arriba de esta capa roja. Entonces, lo que estudia, lo que estudiaba el radar de Arecibo era los iones o el plasma en esta región. Lo que estudia los sensores ópticos es la atmósfera neutral que está integrada, con que está integrado la ionosfera. Entonces tenemos átomos y moléculas neutrales y ionizadas, y eso es como una mezcla, una sopa, y con el radar se estudia lo ionizado y con los equipos ópticos lo neutral. Aquí menciono emisiones naturales, emisiones de oxígeno molecular, oxígeno atómico, sodio, hidróxil y otro aquí de oxígeno molecular. Y hay muchos más, estos son solamente los principales que se pueden detectar desde la Tierra. Y estas emisiones se utilizan para estudiar los fenómenos, el clima, la dinámica, la química de esa parte de la atmósfera. Y esas son emisiones naturales. Entonces, con una cámara suficientemente sensible se pueden detectar y aprender de esas capas de la atmósfera. Luego también voy a hablar de la técnica de LiDAR, que es una técnica activa en que se utiliza un rayo láser para excitar ciertas emisiones para poder estudiar, por ejemplo, excitar átomos o moléculas o capas en la atmósfera donde no hay emisiones naturales. Y las aplicaciones de la teledetección incluyen estudios atmosféricos, por ejemplo, los parámetros estatales tales como temperatura, viento y la densidad relativa de la atmósfera. Y además de eso se puede estudiar aerosoles. Aquí en Puerto Rico, pues, y en esta temporada en particular, sabemos de la bruma de Sahara que afecta a muchos de su salud. Y esas partículas se pueden estudiar utilizando estas técnicas. No voy a entrar mucho en detalle de eso, pero solo para mencionarlos, porque es un área muy activa de estudios, no solo aquí en Puerto Rico, sino en muchos otros sitios también. Y uno bien interesante y súper importante para la ciencia de clima, de cambio climático, porque son los aerosoles, que es un factor que todavía no está bien conocido, bien comprendido en los cambios climáticos. Y luego entonces también se hace estudios del espacio cercano. Estos son los más que interesan en el Observatorio de Arecibo porque se combina con el radar y se puede medir temperaturas y vientos en ciertas capas de la atmósfera que lo voy a mostrar. Meteoros, puede detectar directamente meteoros con el radar, pero los desperdicios de los meteoros forman una capa en las capas que enseñé en el slide anterior, donde dice sodio. Ese sodio es producto de meteoros y podemos detectar otros metales también. Y otros constituyentes químicos, como el oxígeno, por ejemplo, hidróxil y otros. Okay. ¿Para qué estudiar la atmósfera alta y el espacio exterior cercano? Pues primero porque si estamos preocupados por los efectos del ser humano en nuestro ambiente y estamos por eso estudiando la atmósfera, los efectos de la atmósfera, el calentamiento global, los cambios de clima y meteorología en la atmósfera. La atmósfera no es solamente donde vivimos nosotros. La atmósfera extiende hasta el espacio. Y sí, obviamente la gran mayor parte de los átomos, moléculas de la atmósfera están cerca de la Tierra por la misma gravedad que nos aguanta nosotros en la Tierra, pues atrae la atmósfera. Pero la atmósfera tiene una extensión. Pues sabemos que, por ejemplo, los aviones necesitan atmósfera para levantarse al aire, entonces a los 10 kilómetros todavía hay atmósfera y los globos, por ejemplo, meteorológicos pueden volar hasta 30 kilómetros y hasta por ejemplo, el cohete chino que volvió a la Tierra la semana pasada, empezó a quemarse y ser visible por el
calor que produjo a una altura de menos de 150 kilómetros. Y el transportador, por ejemplo, los meteoros cuando se queman, ese ocurre entre como de 100 a 120 kilómetros, o de 60 a 75 millas de altura. Entonces la atmósfera extiende bastante alto. Ahora, comparado con el diámetro de la Tierra, que estamos hablando de 8.000 kilómetros, pues no es tan grueso. Entonces es como una capa bien fina de perspectiva desde afuera, pero para efectos de nosotros, pues extiende bastante alto. Y pues para entender los procesos en la atmósfera debemos estudiarlo completo. ¿Okay? Y eso también estamos interesados en las interacciones entre el Sol y la Tierra. Y parte de eso es el Sol que produce la ionosfera. Son interacciones entre los fotones energéticos del Sol y la atmósfera que produce iones. Y esos iones son importantes en las telecomunicaciones y para los satélites. Y hay un fenómeno que se llama clima espacial o space weather, en que tormentas en el Sol puede afectar nuestra ionosfera y puede causar efectos fuertes hasta en la superficie de la Tierra. Por ejemplo, si me acuerdo bien, en 1989 hubo una gran parte del este de Canadá y el noreste de los Estados Unidos que perdió energía eléctrica por una tormenta solar. Entonces, hay muchas razones para seguir estudiando estas capas, entenderlo bien. Lo más que dependemos de tecnologías, lo más que necesitamos entender el ambiente en donde vivimos. Aquí hay una foto que yo tomé hace unos cuantos años atrás del rayo amarillo anaranjado de un LiDAR en el Observatorio de Arecibo que detecta sodio. En esta foto puede ver aquí abajo los telescopios que detectan la luz que rebota de átomos, moléculas y el sodio que queda en una capa bien alta en la atmósfera. Pero algo que quiero recalcar en esta foto. Ustedes y yo podemos ver ese rayo con nuestros propios ojos. De hecho, cuando usted ilumina algo con una linterna de noche, estás iluminando y detectando con los ojos. Nosotros, los seres humanos, practicamos teledetección constantemente sin pensarlo. El hecho que nuestros ojos pueden ver el rayo, pueden ver lo que ilumina con una linterna, eso es teledetección. Entonces es de las técnicas científicas quizás más antiguas del ser humano. Y entonces con una simple fuente de luz y un detector se puede estudiar la atmósfera, como vemos aquí el LiDAR del Observatorio de Arecibo. Y con ese LiDAR se puede, por ejemplo, detectar la capa de sodio. Podemos ver la dinámica. Con técnicas un poco más avanzadas se puede utilizar ese mismo LiDAR para detectar o medir temperaturas, vientos y a través de todos esos datos se puede entonces determinar procesos químicos, los efectos de los meteoros, aerosoles y mucho más. De hecho, lo que vemos aquí, esta dispersión de luz que puede ver en la cámara y que podemos ver con los ojos, eso es a través de aerosoles, porque los aerosoles rebotan más luz que las moléculas en la atmósfera. Se puede estudiar esos mismos aerosoles y pues hay un proyecto en el observatorio que pues yo no formé parte de ese proyecto, pero en el observatorio estudian aerosoles y pues, entre otros en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico utilizando esta técnica. Y vamos a seguir con el tema de aerosoles. Tenemos aquí a mano derecha, vamos a comenzar a la derecha porque estaba hablando de bruma de Sahara. Y aquí podemos ver la nube de bruma de Sahara, podemos ver sus variaciones en densidad y con fotos de satélite podemos ver movimiento calibrado, podemos saber la densidad por lo menos en una columna mirando hacia abajo entre la superficie y el satélite.
Con un LiDAR se puede medir la densidad o la concentración de bruma dentro de esa columna. ¿Okay? No solamente la suma de todo todo de la columna, sino se puede determinar la forma de la columna y su estructura. Y pues algo que es importante cuando estamos interesados en los cambios climáticos y los efectos de los aerosoles, hay que también medir su dinámica, sus estructuras. Además, hay técnicas utilizando LiDAR para medir la geometría. Entonces, no necesariamente todas estas partículas son esféricas o son formas de granos de arena. Hay algunos que son elongados, hay otros que son como planos. Y cuando hablamos de ese tipo de geometría, entonces podemos introducir el tema de nubes de hielo que se forman en la atmósfera. Y me imagino que ustedes han visto encima de nubes pesadas, a veces se ve una nube que tiene colores de arcoíris. Esos colores forman por la estructura cristalina de pedazos de hielo dentro de esa nube. Y en esta foto que estoy haciendo tomado de satélite, creo que fue de satélite Halo, si me acuerdo bien. Esto es no solamente una foto, sino un mosaico que tienen que formar procesando de computadora. Pero lo que ven aquí es una capa de nubes que se forman a una altura de 84 kilómetros. Y estamos hablando, esto no son nubes que se ven en Puerto Rico, no son nubes comunes. Es las nubes que podemos ver, por ejemplo, los cirrus, que son los más altos, que podemos ver con el ojo normalmente. Forman una altura de quizás 10 a 12 kilómetros máximo, y estas se encuentran a 84 kilómetros. Y hay un tema de ciencias tras esto, que de hecho todos los años en verano, desde hace más como casi 15 años ya, mi presentación al programa de investigación para estudiantes de verano en el observatorio habla de parte de este fenómeno y cómo ocurre. No voy a entrarlo ahora, pero es un tema bien interesante sobre nuestra atmósfera, y voy a darle un poco de un dulce respecto a esas nubes. Esas nubes solamente forman en verano, porque la parte de la Tierra más frío es en la atmósfera, sobre el polo de verano. Puede ser 100 grados más frío en verano que en invierno. Y es verdad, pero no se lo voy a explicar ahora. Si quieren saber, estudien ciencia, soliciten para el programa de verano del observatorio, y el doctor Friedman algún día dará su presentación sobre ese fenómeno y aprenderá. Ok. Con LiDAR podemos medir el perfil de la atmósfera, como mencionado, densidad, temperatura y viento. Aquí tenemos densidad de la atmósfera. De hecho, esta gráfica a la mano izquierda no es de LiDAR, es de un modelo atmosférico, pero fue la manera más fácil para mí producir una gráfica para enseñarles. Pero básicamente podemos ver que la densidad de la atmósfera baja. Esto comienza en la estratosfera, en el medio de la estratosfera, 30 kilómetros, y va hasta más de 100 kilómetros. Y podemos ver que la densidad de la atmósfera va disminuyendo con la altura. ¿Okay? Tiene un poco de estructura por varias razones, pero eso es algo que se puede estudiar, medir con LiDAR. Y aquí a mano derecha, usando esta misma estructura de la atmósfera, podemos convertir esta densidad en temperatura. Y aquí tenemos dos gráficas tomadas por los LiDARs de Arecibo, y esto fue hace unos cuantos años. Yo creo que tomamos estos datos en como 2003, si me acuerdo, utilizando dos LiDARs, uno que medía entre 30 a 80, 85 kilómetros, y el otro que comenzaba su función a 80 kilómetros y medía hasta, en este caso, casi 110 kilómetros. ¿Okay? Y pues estos se pueden combinar y medir la forma de temperatura sobre Puerto Rico, sobre cualquier parte del mundo donde se puede instalar un tipo de instrumento así. Y esta área de la atmósfera es
quizás un poco forma de chiste, pero tiene algo en serio, porque se ha denominado la ignoroesfera, porque ha sido tan y tan difícil de estudiar durante los muchos años que era una capa de la atmósfera que se estudiaba por la atmósfera hasta quizás 30 kilómetros usando globos, y de más de 100 kilómetros o para arriba utilizando radares y cohetes, pero entre medio era bien difícil y los científicos por mucho tiempo no estudiaban esas áreas de la atmósfera, hasta que comenzando con varios grupos en Francia y luego en los Estados Unidos y Alemania, y ahora en cualquier parte del mundo. Hay uno famoso de los originales también en Brasil, donde empezaron a trabajar con esta técnica de LiDAR y empezar a hacer medidas en el área que se denominaba el ignoroesfera. También se puede medir vientos. Esto es un proyecto que de mis primeros años en el observatorio, en que desarrollé una técnica de medir vientos entre como 15 a como 40 kilómetros, quizás un poco más alto, usando un filtro especial que desarrollé. Y aunque este LiDAR lleva años que no funciona, esta técnica se utiliza en varios sitios en el mundo. Publiqué estos datos en 97 y luego entonces otros grupos empezaron a hacer LiDARs con esta técnica y hay varios en el mundo. Y se puede entonces medir viento con esta técnica. Entonces, pues el LiDAR nos da una manera de hacer lo que se llama un perfil, que se puede medir el factor de atmosférica que uno interesa con la altura. Entonces se puede tener una determinación de ese perfil de viento, perfil de temperatura entre cierto rango de la atmósfera. Y puede hacer desde casi desde el suelo hasta más de 100 kilómetros, casi continuo, en toda esa área, utilizando diferentes técnicas. También, como mencionado, se utiliza LiDAR para medir aerosoles en la atmósfera. Y aquí es una gráfica que provisto por Rubén Delgado de la Universidad de Maryland, Baltimore County. Rubén fue estudiante doctoral en la Universidad de Puerto Rico en química. Hizo su tesis doctoral conmigo y con el grupo de LiDAR en el observatorio, junto con su mentor en la Universidad de Puerto Rico, Brad Wiener. Y ahora Rubén es, debo decir, doctor Delgado, es líder de un proyecto en UMBC que estudia aerosoles, y no solamente con un LiDAR. Ellos tienen un número, no me acuerdo cuántos son, que miden diariamente las capas de aerosoles en la atmósfera. Pueden medir en algunos el tamaño de las partículas y su forma geométrica, y pueden medir de noche. Y esta parte aquí que ve a la derecha, actualmente son medidas tomadas durante el día. Entonces su LiDAR puede funcionar día y noche. Muchos LiDARs funcionan solamente de noche porque la luz del sol interfiere con la señal, pero hay unas técnicas que permiten operaciones durante el día. Debo seguir porque estoy un poco atrasado, yo creo que en la presentación. En estudios espaciales se puede usar LiDAR también, como mencioné, el LiDAR que mide que demostré que mide temperaturas entre de 80 a 100 kilómetros, o un poco más de 100 kilómetros, utiliza los átomos que deja atrás los meteoros. Y lo que hace el láser se utiliza para excitar esos átomos, y al excitarse, entonces vuelven a relajarse emitiendo luz. Es como un tipo de fluorescencia. ¿Okay? Claro, es fluorescencia. Que se utiliza un láser para excitar. Y esos átomos están en un ambiente, existen en un ambiente, mueven con el viento, experimentan la misma temperatura con los elementos de la atmósfera,
y el láser no es suficientemente potente para calentar los átomos y cambiar su ambiente. Entonces, a probarlo con el láser, se causa que florezca y con esa fluorescencia medir sus temperaturas, se puede medir sus vientos y su estructura, su dinámica y su relación con otros átomos. También se puede tener lidars que miden, por ejemplo, sodio, que lo he mostrado aquí. Por mi parte, trabajé mayormente estudiando, midiendo potasio, hierro, calcio y otros metales que existen en esa capa de la atmósfera. Y cuando uno mide más de un metal, se puede saber de dónde vinieron, porque esos metales vinieron de meteoros. Y entonces vemos, por ejemplo, que hay más hierro que sodio, hay más sodio que potasio. Y eso también, los meteoritos que se encuentran, que caen y llegan a la superficie, cuando lo miden, tienen más o menos las mismas cantidades de hierro, sodio, potasio. No es precisamente lo mismo. Por ejemplo, hay mucho calcio en los meteoros, pero en la capa medimos menos. Entonces, en esas diferencias está lo interesante. Y hay científicos, incluso en el Observatorio de Arecibo, que estudian esa química y les interesa porque de esa química le puede decir información más allá de simple química de los átomos, sino la química que ocurre en esa parte de la atmósfera es mucho más compleja de uno podría pensar quizás al principio, pensando que tan poca atmósfera, ¿cómo puede tener reacciones complejas? Pues lo tiene. También, como mencionado, la fotometría y lo que se llama air glow, en la primera foto de las capas de las emisiones, y se estudian esas capas utilizando una técnica que se llama fotometría. Y un fotómetro es un instrumento que mide simplemente la intensidad de luz. Es un instrumento pasivo, como una cámara o como nuestros ojos. Nuestros ojos son un tipo de fotómetro. Ahora, los fotómetros que utilizan los científicos del Observatorio de Arecibo son calibrados, tienen filtros especiales porque están tratando de medir emisiones específicas y buscar información sobre esas emisiones y las capas de la atmósfera de donde se emiten. Entonces, esas son emisiones naturales de la luz y hay dos tipos de esas emisiones. Aurora, que todo el mundo ha escuchado de aurora, aunque en Puerto Rico no vemos aurora, menos que ocurre una tormenta solar como el Carrington Event en 1859. La aurora no llega a nuestra latitud ni al centro de los Estados Unidos. Básicamente tiene que estar de 45 grados hacia el norte o 45 grados sur hacia los polos para poder ver aurora, pero es el más conocido y más brillante que ocurre. Y air glow, que es air glow, brillo de aire, y en el Observatorio de Arecibo, desde Arecibo y desde un laboratorio que ellos construyeron en Culebra hace unos años atrás, tienen laboratorios para medir air glow que se utiliza en conjunto con el radar para estudiar la atmósfera neutral en conjunto con la ionosfera, como mencioné al principio. Vamos a hablar un poco de primero los materiales de meteoros. Y aquí tenemos una foto que yo utilicé esta foto, que en realidad es de astronomía y no de LIDAR, ciencias atmosféricas, pero se utiliza LIDAR en astronomía para hacer estrellas artificiales. Vemos aquí el rayo amarillo, que básicamente es el mismo tipo de LIDAR que mostré en la foto anterior con el rayo amarillo o anaranjado. Y cuando desaparece ese rayo, luego de desaparecerse, aparecen 5 puntos en una forma aquí, como un cuadro aquí al final. Esos 5 puntos son de los mismos rayos que uno ve subiendo. Esto no es solamente un rayo, son 5 rayos. Y cuando llegan alta en la atmósfera, en la estratosfera, acercando la estratosfera, ya no hay suficiente luz que rebote de la atmósfera para brillar, para ver con el ojo. Pero luego, a los 90 kilómetros, cuando llegan a la capa de sodio puesto por los meteoros,
ese sodio brilla y forma aquí son 5 estrellas artificiales. Esas estrellas artificiales se usan en astronomía para corregir la turbulencia en la atmósfera, para que los telescopios en la superficie de la Tierra pueden ver estrellas, galaxias y otros objetos en el universo con la misma resolución que el telescopio Hubble. Y esto es otro tópico que en un gran gama de tópicos relacionados con la teledetección en la atmósfera. En el Observatorio de Arecibo estudiamos esa capa y esa turbulencia en la atmósfera se puede también estudiar la turbulencia utilizando estas estrellas artificiales. Entonces, bien interesante ese tema. Y si alguien entra en el campo de teledetección con LiDAR, luego se puede trabajar en países increíbles como Chile o en Hawái y otros sitios donde tienen telescopios que utilizan esa técnica para corregir la turbulencia en la atmósfera. Y ser astrónomo, pero ser astrónomo que utiliza LiDAR. La aurora y airglow son 2 fenómenos que en realidad producen luz de los mismos colores, pero son 2 fenómenos distintos. La aurora ocurre a través de choques entre iones del sol, el viento solar, y iones de la ionosfera o átomos en la ionosfera de la Tierra. Y esos choques excitan la atmósfera, y porque el viento solar es tan energético, las emisiones son bien fuertes y causan entonces, por ejemplo, emisión verde que ven aquí de oxígeno atómico cerca de 100 kilómetros, entre 90 y 100 kilómetros de altura. El airglow ocurre por un proceso que se llama quimioluminescencia. En ese caso, los iones que forman la ionosfera, que son menos energéticas que los iones que vienen en el viento solar, entonces son mucho menos energéticas, pero chocan con átomos y moléculas en la atmósfera y se excitan esos átomos y moléculas y esa excitación puede estar excitado durante muchas horas. Eventualmente, pues esa excitación se acaba y al acabarse se emite luz y básicamente el mismo color de la aurora. Y podemos ver este color verde como de oxígeno y también rojo que pueden ver aquí en la parte de arriba de la imagen. Ese es airglow de color rojo. Cerca del mismo color como un laser pointer que se utilizan en las presentaciones. Ok, y aquí tengo una foto gracias a Pedrina Santos. Ella no sabe que lo sé, pero lo encontré en el website del observatorio del laboratorio remoto del Observatorio de Arecibo en Culebra, que ven aquí, y unas imágenes de airglow tomado por cámaras que ven debajo de estas cúpulas, tomado por cámaras especiales con filtros especiales. Y lo que pueden ver aquí son emisiones de oxígeno en la atmósfera emitido por airglow. Y a mano derecha podemos ver con un filtro que bloquea el airglow y podemos ver el cielo, las estrellas, la galaxia. ¿Okay? Y esta luz de estrellas se tiene que eliminar de la luz de airglow para que el airglow sobresale para poder estudiarlo. Y pues pueden ver aquí en estas imágenes de tipo de datos que ellos trabajan diariamente y estos equipos corren automáticamente y pues se puede ver sus resultados online y no me acuerdo, debí poner el website de los datos, pero si a alguien le interesa puede comunicarse conmigo. Con gusto le ayudo a buscar la información. Y aquí pues tengo una animación que demuestra cómo ocurre el airglow. Aquí tengo pues, una foto del airglow, la misma, bueno, no la misma, pero una foto parecida al principio de la presentación, que tenemos la superficie con luces de la ciudad. Y aquí tenemos el airglow y un poco de aurora a mano izquierda. Y entonces el espacio estrellas en la parte de arriba. Y entonces aquí a la derecha tengo un átomo de oxígeno que es en una altura de quizás 100 kilómetros. Ahí
tranquilo, pasándolo bien, flotando ahí, y otra molécula de oxígeno, de O2, que es un poco más abajo, quizá en la misma capa, porque se comparten espacio ahí en la parte alta de la atmósfera, y viene entonces un fotón de sol ultravioleta y se excita el átomo de oxígeno, y ese átomo excitado choca con la molécula, y la molécula eventualmente emite un fotón. Y ese fotón pues llega a la cámara que muestra aquí utilizando un ojo, y esa cámara entonces graba esa emisión, y cuando es suficiente esos fotones pueden formar una imagen. Y es básicamente un muñequito de cómo funciona este fenómeno de la dinámica de ergo. Y pues se me está acabando el tiempo, entonces voy a finalizar con unos mensajes al final aquí. Y lo que quiero finalizar primero es con lo que la teledetección óptica nos enseña del Observatorio de Arecibo. Es que el radiotelescopio de Arecibo fue, y esperemos que sea en el futuro de nuevo, un gran instrumento científico que atrae otros instrumentos a través de los científicos que lo utilizan. Y esos instrumentos que atraía el radiotelescopio y el radar eran no solamente de apoyo, porque sí apoyaba esas, porque el main event era el radiotelescopio, obviamente, y todo lo demás observaciones fueron por la presencia del radiotelescopio, el radar. En ese sentido son de apoyo. Sin embargo, funcionan también como instrumentos independientes, tomando datos importantes independientes del radiotelescopio. Y otra cosa que mucha gente piensa, pues la ciencia es tan avanzada que hay un espacio para mí. Lo más que descubrimos, cada día que descubrimos algo nuevo, y cada cosa que descubrimos algo nuevo, hay 100 cosas nuevas que aparecen, que no se sabía porque esas puertas estaban cerradas, pero al abrir una puerta vemos un salón que tiene 100 puertas nuevas. Las preguntas se multiplican con cada respuesta. Y entonces, para ustedes que les interesa, hay un gran futuro en ciencias, en radiociencia aquí en Puerto Rico, con el futuro radiotelescopio, el radar de Arecibo y todo lo demás instrumentos. Y entonces, pues, lo que quiero decir al final de eso es que los nuevos horizontes son más grandes que los anteriores. Nuestros horizontes son más grandes que los anteriores. Entonces, como decía Isaac Newton, estoy parado sobre los hombros de lo que vinieron antes. Y el asunto es que esos hombros tienen que ser bien grandes, porque lo que tienen los hombros de Isaac Newton y otros científicos que le siguieron sigue creciendo. Entonces hay un gran futuro en las ciencias y gran importancia en las ciencias. Y pues mis pensamientos para finalizar, cuando el mundo piensa en lo que era el radiotelescopio de Arecibo, o el observatorio de Arecibo pensaba en el radiotelescopio, el radar y el centro científico más grande de Puerto Rico. Sin embargo, ese instituto sigue consistiendo de mucho más. Y en eso pues pueden ver que la presencia de un instrumento tan grande como el radiotelescopio es un imán para otros instrumentos. Y pues tuve la buena suerte de formar parte de ese equipo durante 26 años, y el orgullo de haber trabajado ahí. Y aquí el último que tengo aquí son las fuentes de las fotos y información sobre el Día Internacional de la Luz. Y abajo tienes ahí mi dirección de email. Con gusto contesto sus preguntas que me pueden enviar por email. Y entonces paso la presentación de nuevo a Esmeralda, con las muchas gracias de invitarme y darme esta oportunidad de presentar No, para su público.
Excelente, ¿no? Gracias a usted por haber estado aquí con nosotros. Me gustaría ver si nos podía explicar un poquito de las diferentes cositas que tienen ahí del Día Internacional de la Luz, que se va a estar celebrando, por qué se celebra, para que tengan un poquito de contexto. Muy bien. Bueno, el Día Internacional de la Luz en 2015 surgió de una serie de aniversarios que iban hasta 1000 años atrás las, los primeros experimentos que conocemos y teorías de óptica salieron de parte del mundo árabe hace 1000 años. Y, y luego entonces Isaac Newton hace 400 años y finalmente cuando entramos en el siglo XX, 1915 fue cuando Albert Einstein finalizó sus trabajos de la relatividad general que se publicó yo creo que el año siguiente. En 2015, por casualidad, fue cuando midieron las primeras ondas gravitacionales, pero hubo una serie de avances en óptica, en lo que se llama hoy en día fotónica, y eso es otro, el Instituto de Fotónica de donde vengo, pero y quería el ONU, el UNESCO, quería comunicar al mundo la importancia de las tecnologías ópticas, tales como fibra óptica, que, por ejemplo, la única razón que podemos estar aquí haciendo esta presentación es por la existencia de la fibra óptica. Esa es la fundación del Internet. Internet no puede existir sin la fibra óptica. Eso es, sin ese fenómeno no estuviéramos aquí. Y el láser, sensores, detectores ópticas y el hecho de que un mundo sostenible, un mundo sustentable en el futuro requiere tecnologías eficientes, tecnologías que nos permiten progresar sin contaminar. Y la fotónica presenta muchísimas oportunidades en esa área. Y por eso el ONU entonces anunció el Año Internacional de Luz en 2015. Y el grupo que organizó el Año Internacional de la Luz, que fue del European Physical Society, ellos decidieron seguir celebrando cada 16 de mayo el Día Internacional de la Luz para seguir promoviendo las tecnologías de óptica y fotónica, porque lo que quieren con este Día Internacional decir es que lo que era la electrónica en el siglo XX es la fotónica hoy. Ya la electrónica ha llegado a su, no soy yo que dijo eso, fue un ingeniero de Bell Labs en los años 70, lo que era la electrónica en el siglo XX es la fotónica en el siglo XXI. La fotónica es algo que está en gran crecimiento ahora. Hay muchas áreas de gran importancia. En Puerto Rico hay 2 áreas de fotónica que se ve diariamente. Primero, los nuevos cables que están instalando para telecomunicaciones, todos son de fibra óptica, todos. Y Puerto Rico, dentro de 2 años, todo Puerto Rico va a estar conectado con fibra óptica por un proyecto federal y las compañías Liberty y Claro que están ahora liderando este proyecto. Y hay tanta gente montando placas solares en sus casas. ¿Por qué? Porque acabamos hace menos de 4 años, sufrimos por el huracán María y hubo personas que sufrieron meses hasta casi 1 año sin servicio de energía eléctrica. Y como hemos visto, por ejemplo, en Casa Pueblo, en Adjuntas, la energía solar, el combustible llega del sol gratis durante todo el día. Baterías pueden almacenar esa carga y nos pueden proveer luz, pueden mantener la nevera prendida, comunicaciones, etcétera, a través de esa electricidad. Y la energía solar es una tecnología de la fotónica. Entonces, lo que es aquí del Día Internacional de la Luz es parte del futuro. Yo soy mucho mayor quizás que muchos de ustedes que están en esta presentación, pero el futuro de mi hija, de mis futuros nietos y de todos ustedes jóvenes
hay mucho de ese futuro, de esas tecnologías de futuro basado en fotónica. Claro, y por ejemplo, yo soy científica ambiental y lo que usted está mencionando, ¿verdad? De esa relación que hay entre herramientas que sean eficientes, pero también para un beneficio de sostenibilidad, para mí es como, me gusta mucho ese tipo de perspectiva porque también pone en rol esas futuras generaciones y acceso también entonces a nuevas tecnologías para que tengan un mejor estilo de vida. Así que no es Sí, solamente es estudiar el espacio por estudiarlo, sino por un beneficio también social sí. que Y hay. no queremos que hacer un sacrificio, tenemos que hacer un sacrificio para proteger el mundo de los cambios climáticos, pero esos sacrificios no deben decir que tenemos que volver a vivir como vivieron en el siglo XVIII. Esos sacrificios son sacrificios de trabajo duro para desarrollar las tecnologías sostenibles, para, para tener un futuro, como tú dices, de mejor calidad de vida y en un mundo limpio y un mundo saludable. Claro, claro que sí. Mira, tenemos por aquí una preguntita. Y ya estamos acabando, pero aquí, usted mencionó, ¿verdad? Lo de los air glows y los Ujú, comparó con las auroras, ¿verdad? Me parece bien interesante porque a veces nosotros escuchamos sobre la aurora como algo que está, ¿verdad? En el polo norte o en el polo sur, ujú, dependiendo de, ¿verdad? Del área. Y el hecho ujú. de que mostrara una imagen desde que Puerto Rico se pueda analizar, no lo mismo, sino los air glows, me pareció bien interesante y quería saber por qué entonces se da que en Puerto Rico podemos observar estos fenómenos a través de unos instrumentos, claro. Bueno, primero en Puerto Rico no podemos ver la aurora y eso tiene que ver con la dinámica de los iones en la atmósfera y el campo magnético de la Tierra. El airglow siempre está ahí. El asunto es que el airglow es mucho más débil que la aurora. Y, uh, y el airglow es, ocurre en la parte, en la misma ionosfera. Entonces tiene iones, tiene plasma que se puede estudiar con un radar, se puede estudiar con otras técnicas. Y eso, pero un plasma consiste de partículas cargadas y partículas neutrales. Y lo que sabemos de las partículas cargadas no necesariamente nos dice lo mismo que las partículas neutrales. Y podemos aprovechar del airglow que viene de los átomos y moléculas neutrales para entonces estudiar ambos. Y la presencia, obviamente, del radar de Arecibo nos habilita el estudio de los iones. Pues entonces tenemos laboratorio de airglow para estudiar la atmósfera neutral. Ok, perfecto, súper interesante. Gracias por haber, ¿verdad?, contestado esas preguntitas, hablarnos sobre el tema del día de hoy, muy cargado, pero yo aprendí un montón. O sea, me refiero cargado porque es un tema que no es común estarlo, ¿verdad?, hablando en el día a día. Pero espero que sí, ¿verdad? Después de esta presentación yo aprendí un montón y que después esta gente que esté después en sus casitas les cuente a sus familiares, ¿verdad?, a sus amistades y que se interesen también en estos temas de los estudios de la luz y la teledetección, porque de verdad que se necesitan más. Así Bueno, que nada, pues gracias Esmeralda y quisiera finalizar porque el Día Internacional de la Luz este año hay actividades que están organizando en la UPR en Mayagüez en su capítulo estudiantil del Optical Society y también el capítulo del IEEE Photonic Society. Y pues sí, yo no tengo la información a frente para comunicar con ellos, pero personas que están interesados están activos en Twitter y lo pueden buscar. pues perfecto. Así que pónganse para su número, vayan a las redes sociales, ¿verdad? Para que puedan buscar más información al respecto del Día Internacional de la Luz. Voy a compartir por aquí pantalla para dar unos anuncios finales. Muchas gracias nuevamente, Jonathan Friedman, por haber estado aquí con nosotros. De verdad que los disfrutamos un montón. Y si les encantó este webinar, ¿verdad? Y fue esta experiencia virtual desde su hogar, desde su oficina, ¿verdad? Desde la comunidad de donde usted esté, pero le se queda con ganas de seguir, ¿verdad? Viendo y hablando y conversando con nosotros, aprendiendo sobre ciencia divertida, puedes reservar tu espacio en la exhibición del Eco Exploratorio para visitarnos presencialmente en nuestra exhibición de Plaza Las Américas. Tenemos espacios para los viernes y los sábados
y pueden reservar a través de correo electrónico o llamándonos al 787-281-9090 o escribiéndonos a info@ecoexploratorio.org. Tenemos varios de nuestros servicios como recorridos, talleres, charlas y cumpleaños. Por ahí también están compartiendo en el chat el correo electrónico del doctor Jonathan Friedman, jsfriedman@uagm.edu, para que puedan contactarlo si tienen alguna duda o pregunta o comentario respecto de su trabajo, de su presentación el día de hoy y del Día Internacional de la Luz. También tenemos nuestra tiendita virtual en tienda.ecoexploratorio.org, donde pueden comprar sus mascarillas STEM con diseños súper chulísimos de ciencia para que los puedan utilizar en su cara, se protejan del COVID-19 a la misma vez que están con unas mascarillas hermosas de temas de las ciencias. También podrían apoyarnos muchísimo, muchísimo, sí, a través de sus compras de Amazon, en vez de simplemente escribir amazon.com. Usted, mira, cambie esa dirección y escriba smile.amazon.com. Escoja al Ecoexploratorio como entidad sin fines de lucro que usted desea aportar y ayudar, y su compra regular de Amazon tendría un % de esa compra va a ser donación hacia el Ecoexploratorio, así que no va a pagar ningún dinero adicional, simplemente entre por smile.amazon.com, escoja el Ecoexploratorio y un % de su compra sería como donación para el Ecoexploratorio. Ayúdanos a hacerlo posible. Por ahí también a través del chat ya están compartiendo cuáles son las direcciones de internet para que puedan hacer tanto ir a la tiendita online y conseguir sus mascarillas de STEM, como también ayudarnos con una aportación a través de smile.amazon.com. Para más información nos puede buscar en ecoexploratorio.org/ciencia virtual para que pueda obtener también los calendarios de ciencia virtual de las próximas semanas y se pueda registrar. Nos puede llamar al 787-281-9090, escribirnos si se quedó con dudas de esta presentación o de las presentaciones de la semana. Puede escribirnos a webinar@ecoexploratorio.org y buscarnos en las redes sociales de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Estamos casi en toda, gente, así como @ecoexploratorio. Nos vemos entonces en las próximas a través de las redes sociales, a través de Zoom o presencialmente. Que pasen una muy buena tarde. Hasta la próxima.